Unidad 8, comparación de 3 o más grupos. Bien. En las clases pasadas hemos visto cuando queremos comparar dos grupos que son independientes, dos grupos distintos. Hemos visto cuando hemos querido comparar una muestra con una población y hemos visto cuando hemos querido comparar un mismo grupo en dos condiciones distintas, es decir, muestras repetidas. Ahora la guerra cambia y ahora vamos a comparar a 3 grupos distintos. Es decir, 3 condiciones distintas, donde la variable independiente es una variable categórica y la variable dependiente es una variable de intervalo o razón, ¿ok? Donde queremos ver si hay diferencias. ¿Qué era? Significativas. Eso es correcto. Significativas en las puntuaciones de la variable dependiente. ¿Ok? Es decir, si en la variable dependiente que sea A, B y C difieren significativamente. ¿Ok? Les voy a pedir a... ¿Ustedes no se pueden sentar más para acá? Por favor, gracias. Bien. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con el estadístico ANOVA? No. Pruebas de muestras independientes, sí. Pero ANOVA nunca tomaron un curso que incluyera ANOVA. ¿Sí o no? Sí, pero fue bien rápido, ¿no? No, yo no pregunté sí. velocidad, yo pregunté, ¿ha trabajado algún testigo? Le hago la pregunta, ¿ha trabajado usted? Sí. ¿Y qué sabe de ANOVA? Vale. Shirley. ¿Qué? ¿ANOVA? Sí, en bachillerato. Bachillerato. Sí. Eso fue en Arecibo. No, Calle. ¿Calle? Sí. Vale. ¿No? Sí, lo vi, pero no lo... La pregunta es, miren cuál es la pregunta. ¿Usted trabajó antes con ANOVA? ¿Sí o no? No. Sí. Okay. Y no se acuerda de nada de ANOVA. No pasa nada. Lo que queremos ver es si estos 3 grupos difieren significativamente entre ellos. Y esta prueba, en el caso de ANOVA, lo que va a ver es si las medias de estos 3 grupos difieren significativamente. ¿Se puede utilizar ANOVA en 2 grupos? Sí, se puede utilizar ANOVA en 2 grupos. De hecho, si usted coge el valor de T de muestras independientes y lo eleva al cuadrado, le va a dar el valor de ANOVA. O sea que yo puedo usar ANOVA en 2 grupos. Se utiliza mucho en psicología, en administración de empresas, en enfermería, en ingeniería, ¿okay? En conducta organizacional. Ahora, como toda prueba estadística tiene unos supuestos que si nosotros no cumplimos con esos supuestos, estamos llegando a conclusiones que pueden ser equivocadas. ¿Ok? Y lo que hace ANOVA es una descomposición de la varianza de las variables. ¿Ok? Es decir, cuánto es explicado por la variable independiente y cuánto no es explicado por la variable dependiente. ¿Se acuerdan del concepto de varianza? No, la homogeneidad de varianza, que es si hay dispersiones, si las dispersiones se parecen entre ellas. La varianza, piensen en ella como una pizza.
¿Ok? Y lo máximo que se puede explicar de varianza es un 100%. Ok. Supongamos que... Vamos a usar el ejemplo de la pizza. Si fuésemos a descomponer la pizza combinación en ingredientes, ¿cuál sería el ingrediente que más varianza explica de la pizza? Queso. Antes del queso, Salsa. la masa, que está compuesta de principalmente harina. ¿Cuánto explicaría la...? No, la harina. Porque la pizza no está hecha nada más de 100% de... El 75%. ¿Tanto? 50. 50. Vámonos con un 50 para complacer acá. 50% es harina. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tiene la pizza? Queso. ¿Cuánto? Salsa. Me ¿Te gusta quesosa o te gusta gusta mucho queso. Vamos a ponerle 15%. 15%? ¿Ok? Queso. Tenemos ya un 65. ¿Cuánto nos queda de varianza para explicar? 25. 35. ¿Ok? Ya tenemos queso. ¿Qué más lleva? Salsa. Salsa. ¿Cuánto lleva de salsa? 10. Y eso es una sopa. Eso es como una deep dish 5, de... 5, 5. Ok. 5 salsa. Ok, tenemos, nos queda por explicar un 30%. Chorizo. Chorizo. ¿Cuánto de chorizo? Mucho. Como un 20. No, si es un 20, lo que dejas de espacio es para los demás es bien poquito. Pues como un 15. 10. 5%. 10. 10. 10% un 10% de la pizza es chorizo. Tú sabes todo el chorizo que debe tener esa pizza. Eso debe estar... Y es combinación. Pues un 7%. Un 7, ok, vamos, 7%. Chorizo. Ok, nos queda un 23%. ¿Qué nos falta? Bacon. Bacon, suave. Es que tengo hambre. ¿Cuánto de bacon? No más de un 3%, por favor. 3%. No, de verdad que no. Sí, porque después rechina mucho. Pues un por ciento de bacon. Tampoco es... 2% de bacon. No, 3, déjame esperar. 3%, 3%, Shirley. 3% de bacon. Ok. Nos queda un 20%. Vegetales. No. Si es combinación, lleva vegetales. Ok. 2% de vegetales. Un 2% de vegetales. Cuidado si uno. Cuidado, 1%. 2% de vegetales. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Ajo en el borde. Mantequilla de ajo. Mantequilla de ajo. ¿Cuánto debe ser eso? Bien Como poquito. un 3%. Un 3% se va a estar chorreando aceite de... Menos, yo diría que un 0.5% de mantequilla de ajo. ¿Cuánto nos queda? Queso parmesano. 17.5. Ay, sí. Ahí tiene que ser en cantidades Sí. industriales. Sí, queso 15. parmesano. Ya tenemos 15% de queso. Ay, que me gusta. Sí, no, pero si no rechina Un 10, mucho. un 10, un 10. Eso es mucho. Ya, 5. Ya antes tampoco. 5 y Un estamos 5. 13. El queso parmesano, para que sea bueno, tiene que estar curado. Y si le echas mucho, después rechina. O sea que tenemos un 12.5. Vamos a poner que sea un 5% de salchicha italiana y carne molida. ¿Ok? 12 menos 5. Creo que es 7. Nos queda un 7.5. Y en ese 7.5, pues mira, vamos a poner que un 2% es triglicéridos, colesterol,
manteca, levadura. ¿Cuánto nos queda por explicar? Que no está explicado por estos ingredientes. Un 5%. Que son elementos que no están, que explican varianza, pero que no están contemplados en estos ingredientes. ¿Qué sé yo? Se le cayó un pelo al pisero, alguna cucaracha que habrá caído. ¿Ok? O malta, que hay gente que le echa a la masa, le echan agua y le echan una malta para que quede más crunchy. ¿Ok? Es decir, nosotros podríamos explicar el 95% de la pizza de combinación con todos estos ingredientes, pero va a haber un 5% que no va a estar explicado. Lo que hace el ANOVA es descomponer esta varianza que está explicada por la varianza que no está explicada. Otro ejemplo, vamos allá. Supongamos, sabemos que hay diferencias significativas en el salario de hombres y mujeres en Estados Unidos. ¿Quiénes ganan más? Antes que siga, ANOVA, ¿qué es lo que hace? Descomponer la varianza que está explicada por la variable independiente de la que no está explicada por la variable independiente. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ok. A ver. Ok. Se dice que hay diferencias significativas en el nivel de ingreso entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eso es lo que se ha dicho siempre. Que las mujeres ganan significativamente menos que los hombres. Profesor, ¿por qué dice que lo máximo que se puede explicar de ella es un 100% si explicamos un 95%? Lo máximo que podemos explicar es un 100%. Si explicamos un 95%, ¿cuánto está sin explicar? 5. Un 5%. Pero no siempre va a ser así. Hay veces que el modelo te puede explicar, una variable independiente te puede explicar, qué sé yo, el 15% de la varianza, el 20%. Lo más que yo he logrado explicar con una variable de varianza explicada es el 72%. Yo no tengo nada que hacer y eso explica el 72% de aburrimiento. El otro 18% está explicado por otras cosas que no es el no tener nada que hacer. ¿Ok? Por ejemplo, decimos que el género, el ser de un género o del otro, explica el 20% de las diferencias en salario en hombres y mujeres. El 20%. ¿Cuánta varianza no explica el género? Un 80%. ¿Ok? Estos son otros factores que no es el género, que explican, que no están explicando esta varianza. Por ejemplo, supongamos que otra variable demográfica podríamos decir que explica, que afecta el ingreso. La educación. La educación. ¿Cuánto podría ser eso? Cuantifícame bastante. Yo pondría para mí un 50%. 50 son muchos. Pero el ingreso va a depender en muchos lados. Depende. Cuando yo hacía uñas, probablemente ganaba más de lo que gano ahora. Y mi preparación académica era cuarto año. Fluctuaba entre $1,200 a $1,500 semanales.
¿Okay? Pero sí podríamos decir que se esperaría que las personas, a medida que aumenta su educación, aumenta su probabilidad de ser empleada, por consiguiente, pues eso tiene un efecto. Yo podría que sea un 25%. Y ahí un ejemplo para ver si me dice. En el porciento que no te explica esa varianza, sería como Otras cosas. las deudas que tengan. Exactamente. Otras cosas que no son parte de estas variables independientes. Y una que es bien significativa, el grupo étnico, la raza. Supongamos que esto explica un 25%. Un 20%. Con educación vamos a dejarlo en tres niveles, o en 2 niveles. Bachillerato, maestría. Y raza vamos a dejarlo blanco, negro y latino. Y género, masculino y femenino. Lo que estamos diciendo es que pueden haber diferencias en el salario si eres hombre blanco con un bachillerato, si eres hombre negro con un bachillerato, si eres hombre latino con un bachillerato, o si eres mujer blanca con un bachillerato, si eres mujer negra con un bachillerato. Claro, ponerme educación. Si eres hombre blanco con una maestría, si eres hombre negro con una maestría, y si eres mujer, si eres hombre latino con una maestría. Claro, y aquí hay otros 3 grupos más, que es mujer blanca con una maestría, mujer negra con una maestría y mujer latina con una maestría. Mira la sarta de grupos que salieron de ahí. ¿Ok? Vamos a dejarlo sin educación, no incluyamos educación, para hacerlo más fácil. ¿Ok? Y vamos a dejarlo blanco y negro nada más, para hacerlo más fácil. Pues mira, ser hombre blanco, ser hombre negro, ser mujer blanca y mujer negra. Yo lo que quiero ver es si existen diferencias en que estas variables incidan en, a lo mejor, ¿cuánto explica este modelo? 45% de la varianza. La varianza se escribe, la varianza explicada es R cuadrado. Lo que significa que ¿cuánto? 55% de la varianza del salario de las personas está explicado por otras cosas que no es el género y el grupo étnico. Y ANOVA lo que hace es que descompone y ve cuánta varianza es explicada por esa variable independiente. ¿Ok? Y compara las medias de cada uno de estos grupos. La hipótesis nula de ANOVA, ¿qué nos diría? Que no hay diferencia significativa En el nivel promedio de ingreso, es decir, que el promedio de este grupo y este grupo y este grupo y este grupo no difiere significativamente. Es decir, tenemos 4 grupos aquí y lo que me está diciendo, mira, estos promedios son similares. La hipótesis
No difieren. La hipótesis alterna, ¿qué me diría? Que existen diferencias significativas en el promedio de la educación. No, en el promedio de la educación no. ¿Cuál es la variable dependiente aquí? Ingreso. Ingresos. En el promedio de ingresos de los grupos por género y grupo étnico. ¿Ok? Supongamos que el promedio de ingresos para el hombre blanco son 48,000 pesos, el hombre negro 37,000, la mujer blanca 36,000 y la mujer negra 28. ¿Estos valores son iguales? No. ¿Difieren significativamente? No sabemos. No sabemos. Para eso tenemos que calcular ANOVA. ¿Ok? Bien. Para yo poder calcular ANOVA, los datos de la variable dependiente tienen que seguir una distribución normal en cada uno de los grupos. ¿Ok? Y ANOVA me va a decir si hay diferencias, pero lo que no me va a decir es dónde están las diferencias. Ok, supongamos que el ANOVA es significativo, que hay diferencias significativas. ¿Dónde es que son esas diferencias? Entre el promedio salarial de los hombres blancos, Bueno, si no dice, pues no sabemos. exacto. Exactamente. Tendría que hacer un análisis que se llama el análisis post hoc para comparar cada uno de los grupos, un grupo con los otros tres individualmente. Claro, pero usted me diría, pero profe, ¿por qué no hacemos entonces muchas pruebas T y nos quitamos el lío de hacer ANOVA? Porque si yo empiezo a hacer muchas pruebas T, aumento la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Que el error tipo 1 es cuál? Yo el rechazado la nula y la aceptado. Exactamente. Cuando rechaza la nula, cuando debió haberla aceptado. Ajá, sí. Entonces, por eso hacemos ANOVA. ¿Por qué no utilizan muchas pruebas de pruebas independientes? Porque aumenta la probabilidad de cometer error tipo 1. Es decir, si yo comparo grupo 1 con el grupo 2 y comparo el grupo 2 con el grupo 3 y el grupo 1 con el grupo 3, aumento la probabilidad de cometer error tipo 1 y eso se le llama como el family wise error. Es decir, aumento la probabilidad de equivocarme. Y yo lo que quiero es disminuir la probabilidad de equivocarme. Harald Fisher fue quien inventó la ANOVA. Y Fisher inventó la ANOVA para ver qué tipo de fertilizante era el mejor para que las plantas crecieran. ¿Ok? Y él tenía una condición, un grupo control y los grupos experimentales. ¿Se acuerdan de que yo les dije que a mi hija Sofía yo le ayudé con el proyecto de feria científica? El proyecto de feria científica de ella, ¿cuál era? Del año pasado. Comparar en el mismo grupo. Iba a ser en todos los grados, pero después se quedó en un No, grado. porque les hablé de este año, no el del año pasado. El año pasado, Sofía quería ver cuáles eran los cereales que eran más nutritivos. Eso no lo dije. Ok.
dando clases. Ok. Sofía quería ver cuáles eran los cereales que eran más nutritivos, y los que fuesen más nutritivos eran los que tenían más vitaminas, menos azúcar. Y entonces lo que íbamos a hacer era comparar el grupo de los cereales dirigidos a niños, los grupos de cereales que eran los cereales saludables, los que se promueven como altos en fibras, proteínas, los que son saludables, los cereales de adultos y los cereales calientes. ¿Ok? Esto es un diseño causal comparativo donde queremos comparar 4 condiciones distintas. Y ella me dice, papá, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a experimentarlo? Y dije, no, mi amor, mira lo que vamos a hacer. Con un móvil vamos y le tomamos fotos ¿a qué? A la etiqueta de los datos nutricionales. Y vamos a pedir vitaminas. Vamos a poner que teníamos vitamina A, azúcares y proteínas. ¿Cuál es la variable independiente de este estudio? Materia de quinto grado. Sin miedo. Bueno, la independiente del cereal y la dependiente es lo que tiene el cereal. La independiente es no el cereal, el tipo de cereal. Tipo de cereal. Niños, saludables, adultos y calientes. Y las dependientes. Lo que tiene el cereal. En específico, ¿qué es lo que tiene el La cereal? vitamina, el azúcar y las proteínas. Exactamente. ¿Cuál es la pregunta de investigación de este estudio? ¿Qué cereal? ¿No? Y la vitamina, azúcares y yo no sé qué, de los tipos de cereales, difieren significativamente. Exactamente. Si existen diferencias significativas en el nivel de vitamina, azúcar y proteína de los tipos de cereales para niños, saludables, adultos y calientes. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Hay diferencia significativa entre las vitaminas? No, entre las vitaminas no. Entre los tipos de cereales. En los niveles de azúcar, de acuerdo al tipo de cereal, que no existen niveles de diferencias significativas en los niveles de vitaminas por tipo de cereal, y que no existen diferencias significativas en los niveles de proteínas por tipo de cereal. Se hablan de los 3 por separado entonces. Sí, porque si hay diferencias en proteínas y no en azúcares, ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo la nula? No sé. Tengo que hacerlos por separado. La hipótesis alterna, ¿cuál es? Que hay diferencias significativas en las proteínas. En los niveles de proteínas de los cereales por tipo de cereal, en los niveles de azúcar por tipo de cereal y en los niveles de vitamina A por tipo de cereal. ¿Estadístico? Ah, no, bueno. ANOVA. Si los datos siguen una distribución. Pues estábamos bien pompeados y cuando fuimos y le llevó la idea a la maestra dijo, ay no, que haga algo con habichuelas. Por Dios. Es como que, en serio.
respirar hondo, pues yo le dije a Sofía, no te preocupes, todos los papás van a ayudar a sus hijos en el experimento. Da la casualidad que el tuyo es científico, así que te fuiste amplia. Ok, pues vamos a darle a la profesora lo que pide ella. ¿Qué me dijo? Las habichuelas. Y yo dije, ¿qué de las habichuelas? Y ya yo estaba un poquito caliente con la situación. Pues yo le dije a Sofía, ok, Sofía, ¿qué queremos hacer? Me dice, pues ver qué afecta el crecimiento de las plantas. La habichuela. Y le dije, ok. Pues, ¿qué tú entiendes que puede afectar el crecimiento de las plantas? ¿Qué sustancia? Pues, la sal. Ok, pues tenemos un grupo. El grupo 1 va a ser agua con sal. Y el grupo 2, azúcar. Azúcar. Y el grupo 3, si le echamos alcohol para las heridas, alcohol isopropílico. Y el grupo 4, ¿qué debería ser? Agua. Agua, grupo control. Esto es agua con alcohol, agua con sal, agua con azúcar. Y me dice, pues vamos a coger una planta en cada condición. No. Tenemos que tener como mínimo 10 plantas por cada condición. Y lo que vamos a hacer es calcular el promedio de crecimiento de cada una de las plantas y después comparamos los promedios. ¿Cuál es la hipótesis nula de este estudio? Que no hay diferencias significativas en el tipo de... El crecimiento. En el nivel de crecimiento. según lo que se le echa a la planta. Con sal, después con Por tipo de solución. El Paréntesis. tipo de solución. Agua con sal, agua con azúcar, agua con alcohol o agua. La hipótesis alterna. sí existen diferencias significativas Que existen diferencias significativas en en... el nivel, ¿verdad? En el nivel de crecimiento de cada uno. ¿no? De la sal, del No. agua con sal. De las plantas, la sal no crece. Ok. El nivel de crecimiento de las plantas de acuerdo a cada una de las condiciones. Sal, agua con azúcar, alcohol o agua. Es bien importante porque si no elaboramos bien la hipótesis, Y ahí se hace uno nada más. Ok. sí, porque ¿cuál es la variable dependiente en ese estudio? La planta. El crecimiento de la planta. Y la independiente. La solución. El tipo de solución, el tipo de condición. ¿Ok? Hicimos el estudio. ¿Qué pasó? Que las plantas no crecieron en ninguna de las condiciones. Ella estaba súper frustrada. Pero yo le dije, eso es aprendizaje. Y después le puedo enseñar el póster. Ni porque- con agua. Ni con agua. ¿Cuánto tiempo? Aprendimos muchas cosas. Aprendimos que el agua con alcohol, la tierra se secaba mucho más rápido. Y que el agua con sal expelía un olor asqueante. Y que en el agua con azúcar había muchos mimes en esta condición. Porque lo que hicimos fue, compramos esas bandejitas y pusimos tierra y cada condición con un color, un sticker de un color. Y dejamos una hilera de por medio. Y ella todos los días, meticulosamente, a las 7 de la noche, regaba las plantas. Con el líquido de la condición que le tocaba. Y tomaba nota. De hecho, puedo conseguirle creo que lo tengo aquí.
Jorge, una pregunta saliendo del tema. ¿Por qué seleccionar el agua con sal, con azúcar? ¿Ah? ¿De dónde surge la idea de cada condición? O sea, de tomar el agua con sal y otra con azúcar. Eso fue porque había que darle a la profesora algo que ella quería, que era el estudio con la... Pero Con las habichuelas, exacto. Pero a ella fue a que se le ocurrió utilizar... yo creo que fue una combinación entre ella y yo. Ok. Es una combinación entre ambos. Honestamente, como que no vinculaba el azúcar con las habichuelas y el crecimiento de ella. Déjame ver aquí, déjame ver si yo tengo este... Aquí creo que está el póster. Para Arena fue un poquito... Fue una experiencia bonita. No sé qué le hice yo a esto. Se apagó la computadora. Dame un segundo. Lo que queríamos ver era... Yo estaba apostando a que el grupo de agua, el grupo control, iba a crecer significativamente más que en las otras condiciones. Pero, ni tampoco ahí creció. Claro, las conclusiones que nosotros llegamos es que las plantas donde estuvieron al principio recibían sol directamente y se secaba muy rápido. Entonces lo que hicimos fue que las cambiamos y las pusimos en la entrada de la casa. Pero ahí no recibían suficiente sol. Después aprendí de que si tú pones las semillas, las habichuelas, en algodones, crecen más rápido que cuando es en tierra. Pero acá esa no la sabía. Te lo había escuchado. Yo no la había escuchado hasta que hicimos el estudio. ¿Ok? Pues, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Primero que teníamos que hacer era entrar los datos de medir al final de las 2 semanas, medir el crecimiento de cada una de las plantitas. ¿Y por qué escogimos 10 plantas y no una sola nada más? Porque puedes cometer un error de que la plantita de casualidad le pasó algo y entonces no... Exactamente. Entonces yo lo que quiero ver es si la varianza sistemática, es decir, este grupo sistemáticamente va a estar recibiendo agua con sal, este grupo sistemáticamente agua con azúcar, este con agua con alcohol y este agua. A lo mejor yo tengo una semilla que vino dañada y no me crece nada. Y a lo mejor tengo una semilla que es hipersensible y crece, tiene esteroides. Lo que quiero ver es en promedio, si en promedio ese crecimiento se afecta por el tipo de condición. Entonces incluyeron lo que pudo haber habido otros factores que afectaran el crecimiento como el sol, Claro, esos son eso hipótesis. es lo que no explicó entonces ANOVA. Esos serían aspectos que no están explicados por el tratamiento. ¿Ok? Pero en el caso de Sofía, pues, déjame ver aquí si está el póster. Esto me emociona un poquito. Porque ella... Esto tenía que ser ella. Este fue el póster que ella tuvo que hacer para el final de la... ¿Ok? Ustedes van a hacer un póster así para la clase de métodos de investigación. ¿Ok? Aquí está el resumen, el abstract. Aquí está la introducción.
Aquí están las variables, la hipótesis, el propósito, el método, los resultados. Claro, como no crecieron, pues ¿qué se dice? Se pretendía comparar los niveles de crecimiento del promedio de cada grupo. ¿Okay? Lo que se observé que ocurrió que la condición de la solución de agua, la tierra olía muy mal, como si las semillas se hubiesen podrido. En la condición de agua con azúcar había muchos mimes, sobre todo en las mañanas. Y también en la condición de agua con azúcar, la tierra absorbía el agua mucho más rápido. En la condición de la solución alcohol, la tierra se secaba más rápido que las otras tres condiciones. No se pudo hacer ningún análisis estadístico para este experimento porque ninguna de las semillas germinaron en las cuatro condiciones. Y esa fue ella, conmigo, haciendo. Las referencias en estilo APA. Quinto grado. Las conclusiones. El propósito del experimento fue ver el efecto de las diferentes soluciones, agua con sal, agua con azúcar y agua con alcohol, el crecimiento de las plantas. El experimento duró 14 días desde que las semillas se sembraron hasta que se terminó el experimento. Ninguna de las semillas germinaron en ninguna de las cuatro condiciones. Esto pudo haber sido por varias razones. A lo mejor la tierra no era lo suficientemente buena como para que las plantas crecieran. Hay algunas plantas para que pudieran germinar necesitan más tiempo, un tiempo en tierra en específico. Pudo haber, ella está hablando de posibles futuros estudios. Pienso que se pueden hacer otros estudios experimentando con cosas diferentes. Se puede hacer el experimento colocando las semillas donde les dé más sol. Otra opción puede ser probar el experimento con otro tipo de habichuela. Se puede usar más o menos agua para regar las plantas y para sembrar las semillas en otro tipo de tierra. O se puede sembrar en fondo. Y yo le pregunté, Sofía, ¿cuál es tu conclusión sobre el experimento, sobre la experiencia? Porque esto debe ser una experiencia de aprendizaje. Y ella me dijo, estoy transcribiendo ad verbatim lo que ella me dijo. El experimento fue muy interesante porque nunca antes había hecho jardinería o un experimento de ciencias. A veces me sentía preocupada porque pensaba que la maestra no me daría buena nota porque las semillas no habían germinado. A veces me sentía decepcionada porque ninguna de las plantas crecía. Me sentía muy impaciente, a nivel que le gritaba a las plantas para que crecieran. Sin embargo, aprendí de que no todo sale de la forma que al menos yo espero que ocurra. Aprendí que nunca se sabe lo que pasará en un experimento. Me encantaría repetir esta experiencia de hacer otro experimento junto a mi papá. ¿Ok? Bien. Por consiguiente, en el experimento de Sofía, lo que queríamos descomponer era cuánta variabilidad del crecimiento de las plantas se debía a el agua que regamos y cuánta no se debía al tipo de solución que regábamos. ¿Ok? Ahora, la hipótesis independiente de ANOVA, la hipótesis alterna, lo que nos dice es que las pruebas, los grupos difieren significativamente en sus medias. La hipótesis alterna nos dice que no hay diferencias significativas en las medias de los grupos. Y ANOVA, como les dije, es una prueba ómnibus que nos dice que hay diferencias significativas, pero no nos dice dónde son esas diferencias. Jafet, ¿de dónde tú eres? Dorado. ¿Peñuelas? Arecibo. Supongamos que usted... Ahora, Guaynabo. Ok. Hacemos un análisis de ANOVA y queremos ver si existen diferencias significativas en el lugar de procedencia de ustedes. ANOVA sale significativo. Me dice, sí, hay diferencias significativas de dónde provienen ellos. Me dicen dónde están las diferencias. Supongamos que ustedes dos son de Guaynabo.
¿Ok? Pues lo que va a hacer ANOVA es decirme que hay diferencias, pero no va a decir dónde son las diferencias. Las pruebas post-hoc, que son las que hacemos después de ANOVA, va a coger cada uno de los grupos y los va a comparar con el resto. Pues Shirley con Jafet. ¿Existen diferencias entre de dónde proviene Shirley y Jafet? Sí. Shirley y José, ¿verdad? Axel. Shirley y Axel. ¿Existen diferencias significativas de dónde provienen? Sí. Shirley y Kiara. ¿Existen diferencias significativas? Sí. Shirley y Carmen. Si las dos son de Guaynabo, ¿existen diferencias? No. Por consiguiente, ANOVA me dice si hay diferencias, pero no me dice dónde están las diferencias. Las pruebas post-hoc son las que me dicen dónde es que están las diferencias. ¿Ok? Los datos los supuestos de ANOVA dicen que deben de seguir una distribución normal en la variable dependiente. Y debe de haber homogeneidad de varianzas, como en pruébate de muestras independientes. Si no hay homogeneidad de varianza, pues entonces no podemos usar ANOVA regular, tenemos que usar una ANOVA robusta. ¿Qué prueba estadística me dice si hay homogeneidad de varianza? Carmen. ¿Qué prueba qué? Estadística me dice si hay homogeneidad de varianza. ¿A dónde tengo que mirar? La de Level. Level no, Level es maquillaje. Pero usted me entendió. No, yo no te entendí. Leven es la que me dice si hay homogeneidad de varianza. Y en el output de SPSS pasa igual. Si Leven es menor de 0.05, su significancia, voy a mirar para abajo. Voy a usar una ANOVA robusta que se llama Welch o Brown-Forsyth. Si tengo que escoger entre Welch y Brown-Forsyth, escojo Welch porque Welch es más robusta. Es decir, si no hay homogeneidad de varianza, me tomo un Welch. Así me lo aprendí. La variable dependiente debe ser continua en la medida que sea posible que haya el mismo número de sujetos en cada grupo. Y debe haber independencia de errores. ¿Se acuerdan de lo de la independencia de errores? Si yo le pregunto a Carmen cuánto es 4 más 4, ella me dice 8. Y Shirley lo escucha, pero no sabe cuánto era 4 más 4. Y le pregunto, Shirley, ¿cuánto es 4 más 4? Me dice 8. Las puntuaciones de Carmen influyen en las puntuaciones de Shirley. También se usa ANOVA cuando se hace un análisis de regresión. Y el ANOVA en regresión es para predecir valores de una variable dependiente. En regresión, lo que nos dice ANOVA es si el modelo de regresión es bueno para predecir. En experimentos usamos ANOVA para ver si la manipulación, en este caso, la variable independiente, que es el tipo de solución que vamos a usar en las plantas, afecta el crecimiento. Hay estudios donde usted la variable independiente no la puede manipular. Por ejemplo, género. Los participantes ya vienen con el género. O nivel educativo. Tienen bachillerato, maestría y doctorado. ¿Usted puede manipular eso? No. Si yo quiero ver si el nivel educativo afecta el ingreso, tengo 3 niveles educativos y los datos de ingreso siguen una distribución normal, ¿qué estadístico uso? ANOVA. La teoría detrás de ANOVA es la siguiente. Nosotros calculamos la variabilidad de las puntuaciones en la variable dependiente. Es decir, el total sum squares. Y luego calculamos cuánta variabilidad se debe a la variable independiente que nosotros manipulamos o que tienen los participantes. Es decir, cuánta variabilidad se debe al tipo de solución o al nivel educativo de
los participantes. ¿Y cuánta variabilidad no es explicada? Esta presentación está en PowerPoint, está en Blackboard. ¿Y cuánta variabilidad no es explicada por la variable independiente? Es decir, lo que explica la variable independiente, primero, toda la variabilidad que tienen los grupos, lo que explica la variable independiente y lo que no explica la variable independiente. Esto yo lo hice a mano. Y estuve, yo me acuerdo que como 4 horas calculando unos datos. Ahora vamos a ver cómo es que se hace. Miren, supongamos que yo quiero comparar si hay diferencias significativas en las destrezas de lectura de las personas después de que a un grupo se le remueve el cerebro. ¿El remover del cerebro puede afectar las destrezas de lectura de las personas? No todos a la vez, por favor. ¿Sí o no? Sí. Pero puedo tener personas en el grupo control que a lo mejor tienen destrezas de lectura muy buenas, pero a lo mejor otros que leen muy mal. Y tengo a lo mejor en el grupo experimental gente que después, que antes de removerle el cerebro sus destrezas eran muy buenas y otros que sus destrezas eran muy malas, pero hay otros que aún después de removerle el cerebro sus destrezas siguen siendo buenas o se empeoraron. Es decir, esta es la remoción del cerebro, es la variación sistemática, porque yo a todos los del grupo experimental les removí el cerebro. Es decir, ¿se acuerdan que a todos estos grupos yo, ¿por qué no cogí una sola plantita? Porque a lo mejor la plantita estaba dañada, a lo mejor era una plantita que la habían regado con radioactividad y crecía muy rápido. ¿Ok? Y yo lo que quería ver era cómo la variabilidad sistemática en cada uno de los grupos alteraba el crecimiento. Si yo tenía una plantita, una semilla que estaba dañada, ¿eso es variabilidad sistemática o no sistemática? No sistemática. No sistemática. ¿Puedes repetir eso si usted tenía? Una de las habichuelas estaba dañada en uno de los grupos. ¿Eso es variabilidad sistemática o no sistemática? Porque sería no sistemática. Si una de las habichuelas está dañada, porque está fuera de las condiciones que usted... No, porque es no sistemática porque es solamente una de las Está enterada en comparación con los demás. Okay. Si fuera una escala de grupo, entonces fuera sistemática. Exactamente. ¿Alguien aquí hace ejercicio? Amigo Jafet. Yo digo, vamos a calcular cuánto nos tardamos en subir al tercer piso. Es más, ¿cuánto aumenta de nuestra presión arterial el subir al tercer piso? Corriendo. Y yo vengo y... Dale, Jafet, por ahí para arriba. Uf. Axel, Shirley, Kiara y Carmen. Y estoy yo, detrás voy yo. Y después les mido el pulso. Y el pulso mío por lo regular está en 90 y pico, 100. 75, 80, 84, 75. Pero Jafet, tomamos el pulso, 55. ¿Cuántas veces a la semana tú haces ejercicio? 4 veces. 4 veces a la semana. ¿Eso es variación sistemática? No, es no sistemática porque él, de todos nosotros, es el único que hace ejercicio. Si yo dijera que todos nosotros a la semana hacemos 4 veces ejercicio, ¿eso es variación sistemática o no sistemática? Sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque todos hacen ejercicio. Porque todo el mundo está pasando por la misma condición. ¿Y si llegan a ser 2? Sigue siendo variación no sistemática. Tienen que ser todos O todos o no. Sistemática es que todos los miembros del conjunto pasan por la misma
situación. Todos aquí le removieron el cerebro. De hecho, si yo divido 3 y 3, a este grupo le doy un Red Bull, a este grupo le doy una botella de agua. Sube por ahí para arriba. Las puntuaciones del pulso de Jafet ¿tienen varianza sistemática o no sistemática? No sistemática porque él pasó por la condición de estas 3 personas, pero su condición física probablemente tenga más resistencia porque hace ejercicio 4 veces a la semana. Todos los demás tenemos una varianza sistemática de que no hacemos ejercicio, y el no hacer ejercicio afecta su capacidad de bombeo de sangre. Eso es varianza sistemática, la de él es no sistemática. ¿Ok? O sea, eso es, depende de qué lado miremos. Si el vaso está medio lleno o medio vacío, habría que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque en el aspecto en el que usted dijo, en el que se giró todo, y dentro de que ya fue una varianza no sistemática, la convertimos en una sistemática, utilizando a nuestro favor y que nosotros no hacíamos ejercicio y él sí. Él era el que estaba afuera, el que tenía una condición aparte. No, la varianza de nosotros sigue siendo sistemática. Es más, porque él está haciendo, solamente él está haciendo ejercicio. En este caso, las habichuelas. Varianza sistemática, ¿qué hubiese sido? Que yo cogiera todas las habichuelas de un mismo paquete o que cogiera en cada grupo un paquete distinto. Del mismo paquete. ¿Qué es eso? Sistemática. Sistemática. De diferentes paquetes, no sistemática. Es no sistemática. Porque el crecimiento puede estar afectado o por la condición o porque son de paquetes distintos. ¿Alguien aquí alguna vez le han puesto o ha comprado losas en su casa? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice cuando va a la ferretería? ¿Tienes tantos paquetes de losa? 25, no tengo 20. Ah, pues está bien, dame esos 20, yo voy a comprar los otros 5 en el Home Depot de Montelledra. No. O los compras todos en Home Depot de Montelledra o todos en el Home Depot de Bayamón. ¿Pero por qué si es el mismo modelo? Pero no es la misma tirada. Yo puedo comprar el mismo modelo, pero como no es la misma tirada, puede cambiar, ¿El tamaño? no en el tamaño, en los colores o el aspecto. Ahí mismo me muero yo. ¿Mm? Ahí mismo me muero yo. Cuando yo compré la losa de casa, la de la parte de afuera eran 35 y en Bayamón tenían 30. Estuvimos buscando hasta que llegamos 35 en Montelledra. ¿Okay? Y lo mismo la lechada, la lechada es más pero el diseño de la losa no debe ser todo, porque sea sistemático. Si no es de la misma tirada, no la debes de comprar. ¿Ok? La varianza creada por factores desconocidos, por ejemplo, la no sistemática en el caso de Jafet, que él hace ejercicio. ¿Ok? Es decir, comparamos la varianza que se debe a la variable independiente con la varianza que no se debe a la variable independiente. ¿Ok? Si la variable independiente tiene un efecto en la variable dependiente, ¿ok? Tiene un efecto significativo, esa variable independiente, esa manipulación o esa variable independiente tiene un efecto en la variable dependiente, ya sea el salario, pulso,
va a haber más varianza explicada que la no explicada. ¿Ok? Por ejemplo, este es el ejemplo del... yo no sé cómo iba a explicar esto en la segunda clase. En la clase de las 5. Hay un estudio donde quieren ver el nivel de el efecto del placebo, el efecto del Viagra y los niveles de Viagra en el líbido de un grupo de hombres, de 3 grupos de hombres. Pues tenemos placebo, pastilla de azúcar, dosis baja de Viagra y dosis alta de Viagra. ¿Qué es lo que quiere ver? Si hay diferencias significativas en el nivel de líbido por tipo de dosis. ¿Cuál es la hipótesis nula? No hay diferencias significativas en el Nivel de efecto o el en efecto el Nivel de líbido. de líbido. según la sustancia. De acuerdo a la dosis de Viagra. La hipótesis alterna, Hay diferencias significativas en el nivel de líbido de acuerdo a la dosis. una cosa que no dije, las hipótesis de ANOVA siempre son de 2 colas. Las hipótesis alternas. Las alternas. Porque, ¿Ah? sí, porque no puede, como no te especifica dónde están las diferencias, pues entonces tiene que ser de las cosas. Te digo. Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de lípido según el tipo de dosis. Placebo, dosis baja y alta. ¿Ok? No existen diferencias significativas en los niveles de líbido por el tipo de dosis, y la hipótesis alterna es que sí existen diferencias significativas en los niveles de líbido por el tipo de dosis. Pues miren, esto se hacía a mano. Y cuando hice la ANOVA a mano se me quitaron las ganas de volver a hacer ANOVA. Por eso es que para mí ANOVA fue como un trauma. Y yo cogí una clase completa, todo un semestre de ANOVA. Miren, tenemos el nivel de líbido del sujeto 1 en placebo. 3, el del 2 fue 2, el del 3 fue 1, 1 y 4. La media de líbido en el grupo 1 fue de 2.20. La media del líbido del grupo de dosis bajita fue de 3.20. La media de líbido en el grupo de dosis alta fue de 5. La desviación estándar de el grupo 1 del líbido es 1.30 y la dosis alta 1.58. La varianza de el líbido en el grupo 1 fue 1.70, en el grupo 2 1.70 y en el grupo 3 2.50. Se calcula la grand mean, que es la media de las medias. Se suma esto, esto y esto, esta media con esta media y se divide entre 3. Es 3.467. La grand standard deviation, esto con esto y con esto, 1.767. Y la grand variance, que es esto con esto con esto, 3.124. Ahora calculamos. Esta es la media de líbido general, el grand mean. Grand mean es 3.467. Es este valor de aquí. Aquí tenemos el valor promedio de líbido del grupo de placebo, dosis baja y dosis alta. ¿A cuánto se desvía el sujeto 1? ¿Cuánto fue el valor del líbido de él? 3. El sujeto 2, ¿cuánto fue? 2. El sujeto 3. Y el sujeto 4, pero el sujeto 5. 4. Ese prendía, tocaba. El sujeto 6, ¿cuánto tenía de líbido?
el 7, 2, el 4, 4, ves que está a este mismo nivel que este, 2 y este 3. Y hacemos lo mismo, ven, donde está la media del participante de que tomó dosis alta. ¿Cuánto fue este? Este iba 7. Este estaba en el mismo nivel que estos otros dos. ¿Ves? 4. Este estaba en el mismo nivel de estos otros dos. Pero este estaba por aquí arriba. ¿Ok? Esta es la media del grupo de alta dosis. Y se calcula, aquí están las desviaciones de cada grupo. Ahora usamos este valor 3.124. 3.124 multiplicado por ¿cuántos sujetos había en el experimento? 15. Menos 1, 14 por 3.124 es igual a 43.74. Esta es la suma de cuadrados totales, es decir, la variabilidad total de todos los grupos. ¿Cuántos grados de libertad? ¿Cómo se calculan los grados de libertad de la suma de cuadrados totales? Número de sujetos menos 1. ¿Cuántos sujetos habían? Menos 1, 14. Pues tenemos la suma de cuadrados totales, es decir, la variabilidad total de todos los sujetos es 43.74. Grados de libertad, 14. Ahora vamos a sumar la suma de cuadrados del modelo. Cogemos, es decir, ¿cuánta variabilidad se debe a el consumo de Viagra? ¿Ok? En sus tres niveles. Placebo, bajo y alto. Pues tenemos 220, 320 y 5. Y usamos este valor, 3.467. Pues es 2.20 menos, esta es la media del grupo 1. ¿Cuántos sujetos había en el grupo 1? 5. La media de líbido de este grupo, 2.2, menos la media, la gran media, la media de las medias, que es 3.467 elevado al cuadrado. Más, ¿cuántos sujetos había en el grupo 1? La media de líbido, 3.2 menos 3.467, que es la media de las medias elevado al cuadrado. Y el grupo 5, la media de líbido era 5 menos 3.467 elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que yo le dije que tratemos en la medida posible que hayan la misma cantidad de sujetos en cada grupo? Porque este valor puede afectar los valores obtenidos de F. Resolvemos. Pues este valor 20.135 es la variabilidad que se debe ¿a qué cosa? Al consumo de alguna de las tres condiciones. ¿Cómo se calculan los grados de libertad del modelo? ¿Cuántas condiciones tenemos? 3. Placebo, bajo y alto. Menos 1, 2. Tenemos 2 grados de libertad. Pues aquí tenemos eso. Y ahora procedemos a calcular la suma de cuadrados residuales y los grados de libertad. Que esto sería mucho más fácil si le restamos este valor 20.135 menos este valor 43.74 y este menos esto serían 12 grados de libertad. Pero como los estadísticos son así, pues hay que calcularlo todo a mano. Yo lo tenía que calcular a mano. Y usted lo que hace es que pondera la desviación estándar de cada grupo por el número de participantes menos 1. Es decir, este valor y este valor por el número de participantes menos 1. Pues ¿cómo se hace eso? La desviación estándar del grupo 1 multiplicado por número de sujetos por 1, menos 1
más la desviación estándar del grupo 2 multiplicado por el número de sujetos menos 1 y la desviación estándar del grupo 3 multiplicado por número de sujetos menos 1. Ven que si aquí tenemos diferentes números de sujetos, a lo mejor puede... ¿Ok? Pues este 23.60 va aquí. Los grados de libertad de la suma de la suma de cuadrados residual, es decir, de la varianza no explicada, es número de sujetos de cada grupo menos 1. Pues tenemos 5, 5, 5. Menos 1 en cada uno es igual a 12. Lo mismo que dije ahorita. Pero no hemos terminado. Ahora hay que dividir este valor por los grados de libertad y este valor por los grados de libertad. Si sumamos esto y esto nos debe dar a 43.74. Y los grados de libertad, 12 más 2, 14. Pues bien, ahora calculamos la media cuadrática de lo que es el modelo. Pues la media de cuadrática del modelo es 20.14 dividido entre 2, que son los grados de libertad, es igual a 10.07. Y lo ponemos, y aquí tenemos la media cuadrática del residuo, es decir, de la varianza no explicada por el consumo de Viagra, que es 23.60 dividido entre 12 grados de libertad, 1.967. 10.07, 1.967. ¿Ves? 10.07, 1.967. Y ahora que tenemos esto, dividimos este valor por este valor y es 5.119. F es igual a 5.199. Y ahí tenemos el valor de ANOVA. ¿Qué hago? ¿Acepto o rechazo la ANOVA? ¿Cómo acepto? Es mayor a 0.5. ¿Qué es mayor a 0.5? Esto es el valor obtenido de ANOVA. Todo esto que hemos hecho, todavía yo no sé si hay diferencias significativas en los grupos. Todo esto es para calcular el valor obtenido de ANOVA. ¿Qué tengo que tener ahora? O un valor crítico o un p-value. Si yo le digo que el valor crítico es 3.84, ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo? Rechazo. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Qué cosa? El valor obtenido es mayor que el valor crítico. Si el p-value es 0.02, ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo? Rechazo. El p-value, 0.02, ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo? Rechazo. ¿Ves por qué los estudiantes salen mejor en el examen de ANOVA? Porque ya se han dado de hostias en el primer examen y ya La razón de ANOVA solamente me dice de que esto es la razón de ANOVA. Esta es la varianza no explicada por el consumo de Viagra y esta es la varianza explicada por el consumo de Viagra. El consumo de Viagra explica más varianza que la que no explica. Problema, lo que nos dice es que las medias de los grupos difieren significativamente entre sí. Pero ¿dónde es que están las diferencias? No nos dice. Hay que hacer las pruebas post hoc o de comparaciones múltiples. Las pruebas post hoc lo que van a hacer es comparar, controlando la probabilidad de cometer error tipo 1. Es como hacer muchas pruebas T, pero controlando esa probabilidad. Lo que prueba T no puede hacer cuando tienes más de dos grupos. SPSS tiene 18 tipos de pruebas post hoc. ¿Cuáles son las que debo utilizar? Pues mire, si tengo el mismo número de sujetos en cada grupo, uso Tukey y hay homogeneidad de varianzas. Tukey. Mismo número de grupos, Tukey.
Así fue como me aprendí. Si no tengo el mismo número de sujetos en cada grupo, uso Shefé, que es conservadora. Si la decisión que estoy tomando es una decisión sumamente sensitiva, voy a usar la más conservadora de todas, que es Bonferroni. La más conservadora de todas las pruebas post-hoc es Bonferroni. Acuérdese de Biffaroni y con eso se acuerda. Si no hay homogeneidad de varianzas, voy a usar Games-Howell. Esto es el ABC, la receta de las pruebas post-hoc. Mismo número de sujetos y homogeneidad de varianza, Tukey. Diferente número de sujetos y homogeneidad de varianza, Shefé. La más conservadora, Bonferroni. Y si no hay homogeneidad de varianzas, Games-Howell. Eso es tipo receta. Bien. Una cosa. Yo puedo tener el caso de que tengo un ANOVA que sea significativo, pero la prueba post-hoc me diga que no hay diferencias significativas. Repito, yo puedo tener una situación donde un ANOVA sea significativo, pero las pruebas post-hoc me digan que no es significativa. Por ejemplo, tú vives en San Juan, en el viejo San Juan. Tú vives en Río Piedras y tú vives en Caimito. ¿Caimito con qué colinda? ¿Con Caguas? Ok. Yo hago un análisis de ANOVA para ver si hay diferencias significativas del lugar de procedencia. Y me dice, hay diferencias significativas, ANOVA. ¿Pero qué no me dice ANOVA? ¿Dónde está la diferencia? Pues comparo a Shirley con Carmen. Shirley vive en Viejo San Juan, Carmen vive en Río Piedra. No hay diferencia significativa. Shirley vive en el Viejo San Juan y Kiara vive en Caimito. ¿Caimito es parte de San Juan? Sí, Caimito es parte de San Juan. Como dijo, colindado con Colinda, cerquita no es pegado y en la puerta no es adentro. Que colinde con Caguas no significa que es Caguas. ¿Ok? Caimito, ¿es en San Juan? Sí, pero es casi Caguas. La probabilidad de equivocarme, de yo estar entre Caguas y San Juan, está bien cerquita, pero sigue siendo San Juan. Por consiguiente, ¿hay diferencias significativas en donde proviene Kiara y Shirley? No. Río Piedras, Caimito. ¿Hay diferencias significativas entre estos dos grupos? No. Por consiguiente, yo puedo tener un ANOVA que sea significativo, pero el post-hoc me diga que esas diferencias no son significativas. ¿A quién le creo? ¿A ANOVA o a post-hoc? Post-hoc. Lo que dice post-hoc va a misa. Lo que sucede es que como ella vive en Caimito, que eso es casi Caguas, eso puede hacer que el ANOVA sea significativo, pero cuando llega la hora de la verdad, tú comparas, Caimito queda en San Juan. Sí, sin miedo, sí, Caimito queda en San Juan. Caimito queda más cerca del municipio de Caguas que del municipio de San Juan. Sí, pero eso es San Juan. La historia de mi vida, mi casa está físicamente en Cataño. El buzón está físicamente en Toabaja. ¿Qué dirección postal yo uso? ¿Cataño o Toabaja? Toabaja. ¿No han visto el capítulo de Los Simpsons donde se van
Arizona, Colorado, Nevada, y están así agarrados en 4, que Lisa le dice, papá, ya está suficiente estar en 4 estados. Hay un punto de encuentro donde tú estás en 4 estados distintos. ¿Ok? Es lo que pasa con Caimito. Caimito está más cerca de Toa Baja, de Caguas, del municipio de Caguas, que del municipio de San Juan. Pero Caimito, ¿es Caguas? No. Mi casa, yo estoy a 4 minutos del municipio, del edificio del municipio de San Juan, y a 15 del municipio de Cataño, probablemente más. Mi casa, físicamente, ¿dónde está? Cataño. Ok, estoy un poquito confundida. Pero si es un poquito confundida, no, ¿es significativamente confundida o poco confundida? No sé, lo voy a averiguar ahora. Ok, ANOVA es una prueba y post-hoc es otra. ¿Cuál es la diferencia? ANOVA te dice si hay diferencias en las medias de los grupos, pero no te dice dónde son las Y esta diferencias. te dice. Exactamente. Entonces, ¿por qué no usamos esta rápidamente y una ANOVA? Porque lo que queremos ver es esta no te cuantifica la varianza que está explicada, que está explicada por la variable independiente. ANOVA sí. Claro, porque vamos a saltarnos directamente a las post-hoc, porque lo que dice post-hoc va a misa. Es como si usted le pregunta a su mamá, mami, ¿puedo salir? Pregúntale a tu papá. Pero lo que diga papá, eso va a misa, ¿sí o no? Papi dice que sí, pues salimos. Si papi dice que no, Y cuando tu papá te dice, pregúntale a tu mamá y sí que la cosa se complica. Ay, mira, olvídalo. ¿Ok? Pero es bien importante, yo puedo tener un post-hoc, un ANOVA que sea significativo y el post-hoc que no lo sea. Ahora, no al revés. No voy a tener un ANOVA que no sea significativo y un post-hoc que sea significativo. Eso no. ¿Ok? Bien. ¿Qué hago? ¿Acepto, rechazo la nula y por qué? Rechazo. ¿Rechazo qué? La nula. ¿Por qué? Porque el p-value es menor de 0.05. Rechazo la hipótesis nula. ¿Dónde están las diferencias? No lo sé. ¿Ven esta tablita que está bien chula que SPSS la hace en segundos? ¿Okay? ¿Le ven? ¿Qué me dice le ven? Hay homogeneidad de varianzas porque es mayor de 0.05. Si no hubiese habido homogeneidad de varianzas, ¿cuál de los dos cojo? ¿Welch o Brown-Forsyth? Welch. ¿Ven la diferencia? Brown-Forsyth me dice rechaza la nula. ¿Ok? ¿Qué nos dicen los resultados? Y by the way, cuando usted pide en SPSS la prueba de homogeneidad de varianza, le va a salir homogeneidad de varianzas ANOVA y Welch. Por consiguiente, si le ven es menor de 0.05, lo mismo, mira para abajo. Afortunadamente SPSS lo mantiene así en ANOVA también. ¿Ok? Miren los grados de libertad aquí de Welch. ¿Ven que aquí los grados de libertad son en números enteros? ¿Qué pasa aquí? Son decimales. Tienen decimales. Eso significa que No hay homogeneidad de varianza. exactamente. Estamos comparando círculos. A lo mejor tengo en un grupo círculos y en los otros dos triángulos. ¿Ok? Perdón, o los otros dos cuadrados. Eso es una pregunta. Una respuesta sí la tengo, si no me la invento. En el caso de la homogeneidad, porque entonces hay, para probar la homogeneidad, porque entonces hay dos estadísticos distintos. No, Sí, para pues, probar la homogeneidad no. Esto es
Robust Test of Equality of Means. Estos son pruebas para ver si hay diferencias significativas en las medias. Quien te dice si hay homogeneidad de varianza es ¿quién? Leveland. Si no hay homogeneidad de varianza, pues hay dos estadísticos para comparar las medias. ¿Por qué dos estadísticos para comparar las medias si Welch siempre va a tener más credibilidad? No, yo no dije que siempre iba a tener más credibilidad. Yo dije que Welch era más robusta. Okay. En estadística hay poco siempre. Pero cuando es siempre, es siempre. ¿Y qué es lo que hace que la de Welch sea más robusta? No tengo idea. Pero el libro sí te lo explica. El libro te dice que Welch tiende a ser más robusta. ¿Y cómo uno reconoce cuando en un experimento cómo uno reconoce cuál de las dos usar? Sigue la recomendación mía. Okay. Usa Welch. Es como Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Welch. ¿Cuál vas a usar? Shapiro-Welch. Porque Kolmogorov. ¿Ok? Pues aquí hay diferencias significativas. Lo que no sé es dónde están esas diferencias. Pues mira, ¿cuál voy a usar? ¿Tukey o Shefé? Tukey. ¿Por qué? Porque... si es un mismo número de grupos, usamos Tukey. No, un mismo número de grupos no. De sujetos en cada grupo. Pues miren, Tukey lo que va a hacer, este es el grupo que va a comparar con los otros dos. Placebo y baja dosis. ¿Hay diferencias significativas entre esos dos grupos? ¿Por qué? ¿Y si hay mayor de 0.05? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? No hay diferencias. El mismo, ese concepto ha cambiado aquí. ¿Ha cambiado eso en algún momento en este semestre? Placebo y dosis alta. ¿Hay diferencias significativas? Sí, ¿Por qué? porque es menor de 0.05. ¿Qué cosa? El p-value. El p-value. Dosis baja y placebo. ¿Hay diferencias significativas? Sí. ¿Por Diga qué? no. Porque No, es mayor. no hay diferencias significativas. Dosis baja y dosis alta. ¿Hay diferencias significativas? No. No. Además, si usted se fija aquí donde dice mean difference, donde hayan diferencias significativas, va a tener una estrellita. Un asterisco. Como en todos los estadísticos de SPSS, por si no se había dado cuenta hasta este momento. Por consiguiente, placebo y dosis alta tienen diferencias significativas, y dosis alta y placebo, que es lo mismo pero al revés, tienen diferencias significativas. Por consiguiente, ¿qué concluyo? Que las diferencias significativas en el nivel de líbido solamente están en ¿qué dos grupos? Entre placebo y nivel alto. Y nivel alto. Miren el líbido de placebo, miren el líbido de nivel bajo, líbido de nivel alto. Este 2.2 y este 3.2 no difieren significativamente. Este 3.2 y este 5 no difieren significativamente. Este 2.2 y este 5 difieren significativamente. ¿Ok? Si tenemos, en vez de Shefé, si hubiésemos tenido diferentes números de sujetos y usábamos Shefé, ¿qué concluyo? Que hay diferencias significativas entre placebo y dosis alta. Si hubiésemos tenido diferentes números de sujetos en cada grupo, por aquí tenemos... Pero seguramente si hubiésemos tenido diferentes números de sujetos, eso no estuviera así. Ese valor hubiese cambiado. Eso es correcto. Se realizó un estudio para explorar el efecto de diferentes dosis de Viagra, placebo, dosis baja y dosis alta en el nivel de líbido de los tres grupos de hombres. Los resultados del estadístico ANOVA revelan que hay diferencias significativas en los niveles de líbido de los grupos. ANOVA, los grados de libertad del modelo, los grados de libertad residuales y el valor de ANOVA y el p-value, por lo que se evidencia que hay un efecto significativo del Viagra en los niveles del líbido. Se procedió a realizar un análisis de contrastes para identificar los grupos donde había las diferencias. La prueba Tukey revela, solo identificó diferencias significativas en las medias del grupo placebo
media desviación estándar y el grupo de dosis alta de Viagra. Se concluye que el grupo de dosis alta tiene un nivel de líbido significativamente mayor que el grupo de placebo. Si usted tiene en su casa algún medicamento, ¿saben lo que es el prospecto del medicamento? El papelito que viene dentro de la caja del medicamento, que usted lo abre y lo bota. Ese prospecto es muy probable que tenga algún reporte estadístico así. Lo pueden leer y ya va a entender qué es lo que dice. ¿Qué reportamos en ANOVA? Los grados de libertad del modelo, los grados de libertad residuales, el estadístico y la significancia. Todos los símbolos estadísticos van en itálico. Si no hubiese habido homogeneidad de varianzas, pues que hubiese reportado si no hay homogeneidad de varianzas, ¿qué tomó? Welch. Lo mismo, se realizó un estudio para explorar el efecto de las diferentes dosis de Viagra. Los resultados del estadístico Welch, ANOVA de Welch, revelan que hay diferencias significativas en el líbido de los grupos. F de Welch, grados de libertad del modelo, grados de libertad ajustados residuales y el valor el valor del estadístico Welch y la significancia. Se procedió a realizar las pruebas de contraste para identificar dónde había las diferencias. La prueba Games-Howell solo identificó diferencias. Esto es un ejemplo simulado si hubiésemos usado ANOVA Welch. Que estoy otra vez confundida. ¿Otra vez confundida? Yo escribí que en ANOVA tiene que haber homogeneidad de varianza. Entonces, si no hay, ¿por qué estamos usando? ¿Qué yo dije antes de pasar acá? Que se usa la nueva Si no hubiese habido homogeneidad de varianzas, esto es un ejemplo hipotético donde no hubiese habido homogeneidad de varianzas, los reportábamos así. En el ejemplo anterior, ¿había homogeneidad de varianzas? ¿Sí o no? Sí. Pues no usábamos Welch, solamente lo estoy presentando para que vean cómo es que se presenta. Ok. Ok, pero entonces vamos a poner que no había. ¿Por qué estoy presentando Welch? Para que vean cómo se presenta Welch en los resultados de Welch. Solamente para que vean cómo es que se presentan los resultados de Welch. Pero en el ejercicio que acabamos de hacer, había homogeneidad de varianza. ¿Cuál de los dos yo voy a usar? ¿ANOVA o Welch? ANOVA. Este slide es solamente para propósitos de que veas cómo se presenta ANOVA Welch. Pero ahí dice los resultados del estadístico ANOVA de Welch. So que Welch es de ANOVA. Welch es un ANOVA robusto. Ok, ahora sí, ya puedes proseguir. Muchas gracias. Resumen, usamos ANOVA para ver si hay diferencias estadísticamente significativas en las medias de los grupos. Los datos deben de estar distribuidos normalmente en cada grupo. Debe haber homogeneidad de varianza. Si no hay homogeneidad de varianza, ¿qué estadístico uso, Carmen? Welch. El ANOVA nos dice que hay diferencias significativas en las medias de los grupos. Lo que no nos dice es dónde están esas diferencias. Si hay diferencias, utilizamos las pruebas de contraste post-hoc. Si tenemos homogeneidad de varianza y el mismo número de sujetos en cada grupo, tuki. Si no tenemos el mismo número de sujetos en cada grupo, pero hay homogeneidad de varianza, chefe. Si queremos ser bien conservadores, Bonferroni. Y cuando no hay homogeneidad de varianzas, Games-Howell. Entonces, si encontramos utilizamos ANOVA y hay diferencia, ahí después pasamos al post-hoc. Eso es correcto. Excepto cuando tenemos dos grupos. Porque si tenemos dos grupos y el ANOVA es significativo, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Dónde está la diferencia? ¿En dónde y cómo lo hago? Shirley. No hay post-hoc. Porque no necesitas post-hoc, porque ¿qué es lo que compara ANOVA? Dos grupos.
Dos o más grupos. ¿Qué es lo que compara ANOVA? La media. La media de 2 o más grupos. No necesitaría post-hoc porque lo que tenemos Ya que sabes decir, en el grupo donde haya una media mayor, ahí ese es el grupo que tiene una media significativamente mayor. Lo que tienes que fijarte es en las medias. Pero cuando tienes 3 grupos o más, tienes que tener una post-hoc para que te diga dónde es que están esas diferencias. Bien, ¿qué sucede cuando los datos no siguen una distribución normal? Si los datos no siguen una distribución normal, tengo que usar el estadístico Kruskal-Wallis, que es la versión no paramétrica de ANOVA. Y como Mann-Whitney y Wilcoxon, lo que va a comparar son los promedios, las medias de rangos de los grupos. Y pasa lo mismo que en ANOVA. Kruskal-Wallis nos dice si hay diferencias en los grupos, lo que no nos dice es dónde están esas diferencias. ¿Ok? Ejemplo, un investigador quiere determinar si el consumo de soya en los hombres disminuye durante un año, disminuye la producción de esperma en los hombres. Pues habían 4 grupos, se pusieron 20 hombres en cada grupo, un grupo no consumió soya, otro grupo consumió soya una vez a la semana, otro 4 veces a la semana y otro 7 veces a la semana. Aquí está el conteo de esperma en millones, como hicimos en Mann-Whitney, que se pusieron los rangos y lo mismo. Pregunta, ¿existen diferencias significativas en los niveles de producción de esperma por el consumo de soya? Hipótesis nula, no existen diferencias significativas en los niveles de producción de esperma. Hipótesis alterna, existen diferencias significativas en los niveles de producción de esperma por el consumo de soya. Aquí el p-value lo establecemos a 0.05 y usamos el estadístico Kruskal-Wallis. Los datos se usa Kruskal-Wallis cuando los datos no siguen una distribución normal en las condiciones. No soya, ¿sigue una distribución normal? ¿Sí o no? El grupo que no consume soya, ¿los datos siguen una distribución normal? No, ¿por qué? El p-value es menor de 0.05. Lo mismo pasa con una soya a la semana y 4 soya a la semana. ¿El grupo de 7 soya a la semana sigue una distribución normal? Sí, pero como en los otros 3 no hay una distribución normal, usamos Kruskal-Wallis. Miren. Aunque haya sido un grupo el que no haya seguido una distribución normal, se utiliza eso. ¿Y cuál? ¿Qué es? Kruskal-Wallis. Kruskal. Si vas a comparar 4 grupos y en 3 sigue una distribución normal y en uno no, Kruskal-Wallis. Miren la mediana. La mediana es la medida de tendencia central por excelencia cuando los datos cuando no siguen una distribución normal. La mediana. La media es el estadístico de tendencia central por excelencia cuando los datos siguen una distribución normal. Miren la mediana de esperma en el grupo de no soya, 3.09, una soya, 2.59, 4 soya, 2.94, 7 soya, 1.33. Hacemos el análisis. ¿Y qué me dice? Rechazo de hipótesis nula. ¿Por qué? Porque es menor de 0.05. ¿Qué cosa? El p-value. El p-value. ¿Qué es esto? Voy a decir la normal porque no me acuerdo. Un outlier. outlier. Eso mismo. Además de que aquí lo dice. Mire, está escrita. ¿Ok? Un outlier. ¿Qué hago? Rechazo la hipótesis nula. ¿Cuántos grados de libertad tiene el modelo? 3, porque es número de categorías de la variable independiente menos 1.
¿Qué conclusión llego? ¿Que hay o no hay diferencias significativas? Que sí hay Bueno. diferencias significativas. ¿En qué? En los grupos En de los soya y no ni- soya. En de los esperma. niveles de producción de esperma de los grupos por consumo de soya. Vamos aquí a los post hoc. Aquí es solamente un post hoc, que es multiple comparison. Vamos ahí al que dice adjusted significant. 7 soyas y una soya difieren significativamente. Sí. ¿Por No. qué? No difieren significativamente. ¿Ok? Porque el p-value es mayor de 0.05. 7 soyas y 4 soyas difieren. 7 soyas y no soyas difieren. Sí. ¿Por qué? No. Sigue siendo mayor. De Pues 0.05. 0.058 es mayor de 0.05. No difieren significativamente. Una soya y 4 soyas difieren. Una soya y no soya difieren. No. Y 4 soyas y no soya difieren. Este valor que casi es significativo, 0.058 entre 7 soya y no soya, pudo haber sido lo que me activara el que el Kruskal-Wallis fuese significativo. Este post-hoc, ¿qué me está diciendo? Que no hay diferencia Que no hay diferencias significativa. en ninguno de los grupos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije? Viejo San Juan, Río Piedras y Caimito. Ujú. Aquí lo tenemos. Tengo un grupo que casi hay diferencias significativas, pero en estadística, Hay pocos siempre. Hay No. pocos nunca. cerquita no es pegado y en la puerta no es adentro. Entonces, en el Kruskal-Wallis también se utiliza el post hoc. Lo que pasa es que aquí hay solamente un post-hoc que se llama multiple comparison. ¿Por qué se utiliza también post-hoc? Porque te dice que hay diferencias, pero no te dice dónde son las diferencias. ¿Ok? Por consiguiente, esta comparación de entre 7 y no soya pudo haber hecho que el Kruskal-Wallis me fuera significativo. Entonces, ¿qué concluyo? Que no hay diferencia significativa entre los grupos. Entre el nivel de producción de No, entre el nivel de producción de esperma es una cosa y la soya es otra cosa. Estás comparando los grupos. Que la soya no afecta el nivel de producción de esperma. El análisis inicial encontró que el conteo de esperma está significativamente afectado por el consumo de comida de soya. H es el símbolo de Kruskal-Wallis, grados de libertad, estadístico y el p-value. Pero lo que diga post-hoc es lo que va a misa. Pues tú dices, el análisis inicial encontró esto. Sin embargo, se realizaron un análisis de comparación pareada con ajustes en los valores de significancia y no se encontraron diferencias significativas en los niveles de producción de esperma en ninguno de los grupos. Por tanto, se concluye que el consumo de soya no afecta a la producción de esperma de los hombres. Punto. Siempre ponemos lo que encontramos en la primera y después entonces aclaramos qué fue lo que nos dijo. Siempre decimos lo que se encontró en la prueba ANOVA o Kruskal-Wallis, pero lo que dice post-hoc, porque lo que dice post-hoc va a misa. ¿Ok? Es decir, lo que hicimos, lo que encontramos y la conclusión. Y esto me ha pasado a mí. La prueba de Kruskal-Wallis la utilizamos para identificar diferencias entre varios grupos independientes donde los datos no siguen una distribución, los datos de la variable dependiente no siguen una distribución normal. La prueba nos dice si hay diferencias significativas en los grupos, pero no nos dicen dónde están esas diferencias. Para ello hay que realizar una prueba de comparaciones múltiples y podemos tener un Kruskal-Wallis significativo, pero que no hayan diferencias en los grupos. Ejemplo de Viejo San Juan, Río Piedras y Caimito. ¿Preguntas? ¿No?
¿Ah? Ya hice suficientes. No sé, a mí se me hace más difícil ANOVA que prueba de muestras independientes. A mí me hace Eso más. me duele. No me gusta eso. Por Dios, a mí se me hace mucho más difícil ANOVA. El concepto de ANOVA es un concepto O complicado. tal vez me hace más fácil ahora porque no hemos como que practicado, ¿verdad? Sí, que usted está ahí diciendo. Vamos a hablar. A mí de todas las clases es la primera vez que siento que me ha dicho mucha información. Es que te he dicho un montón de información. Exacto, como que en la otra yo lo capto como que lo he captado más rápido y se me ha quedado. Esta como que estaba... ¿Ah? Yo capté más ahora. Yo en las otras, ¿saben que siempre me confundo para no estar Eso me daría- confundiéndome a veces en lo que procesa la información? A mí es que personalmente ANOVA